Nos importa y nos interesa conocer la realidad de la vida política de la ciudad de Río Cuarto, por eso habíamos organizado para esta jornada, habían comprometido su presencia los precandidatos a intendentes de la Unión Cívica Radical que van a participar este domingo 17 en comicios de afiliados y abiertos a la comunidad para definir quién va a encabezar este proceso con miras a la renovación de autoridades en Río Cuarto en el 2024. Los tres candidatos habían asumido la posibilidad de estar acompañándonos en esta jornada. La única presencia que hemos logrado es la de Gonzalo Luján. El horario del inicio del diálogo es este. Por eso, cuando llegó Gonzalo, aceptamos la idea y la iniciativa de poder iniciar este diálogo con él, porque nos interesa sobremanera ser respetuosos de las convocatorias y de los tiempos de los candidatos. Para nosotros es un verdadero placer, Gonzalo. No, gracias, muy amable por la invitación. La idea es conocer, primero, por qué llegan a esta instancia de interna en la Unión Cívica Radical. Es evidente que no llegaron en un contexto de coincidencias porque hay miradas distintas. Quizá también una forma distinta de construir la propuesta para la ciudad. Por muchos motivos. El primero, porque el radicalismo está tratando de renovarse de muchos años, de una generación que ha venido gobernando y tomando decisiones, y cuando los partidos se renuevan aparecen nuevos grupos, nuevas instancias, y a veces eso no se sintetiza en un diálogo y en un acuerdo. Nosotros creemos que por la situación en la que está la ciudad, en muchísimos aspectos, y por el programa de gobierno que hay que implementar y por las decisiones que hay que tomar, lo más importante era discutir sobre programas de gobierno. Hace 4 años, un poco más de 4 años que venimos trabajando en diagnóstico y propuesta, porque siempre decimos lo mismo, no hay propuesta sin un diagnóstico. Y bueno, nos encontró en esa discusión. Nosotros lo que defendemos es un proyecto, una mirada de la ciudad, cómo está y para dónde debería ir. Y siempre decimos lo mismo, esta interna debería ser una interna de ideas, no de personas, porque las personas somos personas que pasamos, que transcurrimos un momento de la vida política, pero lo importante es lo que dejamos, ¿no? Los programas que se piensan. Y por supuesto en eso no hay acuerdo, porque pensamos evidentemente cosas distintas, que a nosotros nos anime mucho debatirlas, discutirlas. Bueno, eso fue lo que justificó en nuestro caso de un grupo que viene durante 4 años trabajando, ya con una interna anterior que no tuvimos la suerte de ganar, decir, bueno, esta vez sí, con 4 años más de trabajo sobre la espalda, ¿no? Y además, haciendo ustedes, y lo hemos hablado muchas veces, porque si hay algo que nos caracteriza a los dos es que nos gusta hablar mucho de política, y nos hemos llamado y nos hemos intercambiado información y lecturas y análisis, y esa tarea que vos hacés de consultoría, no solamente en Río Cuarto, hay que hablar de que hay un trabajo en la región, porque además vos no pensás el concepto de Río Cuarto sin la integración en el marco regional, donde hay un diagnóstico. Y vamos por partes, porque en ese diagnóstico, cada vez que nosotros hablamos de un abanico de temas. Tal cual. Uno de ellos, y que sé que te ocupa mucho, y que vos tenés una mirada muy específica, es la de los servicios. Bueno, ahí el diagnóstico nuestro abarca casi todos los temas, ¿no? Nosotros vemos por ahí como problemas, pero no decimos por qué existen esos problemas, desde cuándo surgen esos problemas. La realidad es que en Río Cuarto hay una matriz que nos hace pensar que hay problemas que nos acompañan por más de 20 años. Los servicios públicos no son ajenos a eso, ¿no? Hoy no funciona, te diré, casi nada, y lo poco que funciona nos cuesta muchísima plata, a todos. No por lo que pagamos directamente, a veces como el boleto de colectivo, más los subsidios que se le da a la empresa de transporte. Lo que nos cuesta el sistema de recolección de residuos y enterramiento, uno de los servicios que se explica en gran parte un gran consumo del presupuesto municipal, y lo hacemos de la peor manera, de una manera muy contaminante, y siempre decimos el problema no es solo Cotreco, el problema es cómo hacemos las cosas, no es solo un cambio de empresa. Y cómo pensamos un plan para cambiar ese tipo de cuestiones, y cuánto nos va a llevar el plan. Un político tradicional te diría, como nos dijeron antes, conmigo Cotreco se va, y la verdad que nosotros lo pensamos como desde la situación actual, que enterramos, ya no enterramos, apilamos basura en el sur de la ciudad. Ahí el enterramiento cero, la ciudad es más seria del mundo, nos llevó 20 años. Nosotros pensamos que es un proceso de 15 años. Para eso el equipo está trabajando en saber cómo y cómo vamos a hacer para ir desactivando este contrato pequeños territorios de la ciudad y no hacerlo en un todo, porque eso nos va a llevar seguramente una mirada de fracaso, que es lo que se intentó hacer otras veces. Bueno, con el línea colectivo nos pasa lo mismo. Venimos de una licitación, venimos de un mal sistema,
y pasamos a uno peor. Y además, sobre la figura del concepto monopólico, ¿no? Entonces todos estamos rehenes de la decisión de una empresa que cuando quiere parar, te para la ciudad. Bueno, esas son las cosas que aprendimos que no pueden pasar. Bueno, hay que sentarse sobre algo que se hizo mal, volverlo a reescribir, sacarnos de la cabeza el concepto típico del transporte. Hay una figura que es la del transbordo, que me parece que es una figura que vino para quedarse, no de la manera que se hace hoy, de una manera más inteligente. Pero es cierto que la ciudad está tan grande que no podemos subirnos en nuestra casa y bajarnos donde queremos, porque está grande la ciudad, tenemos que tomar más de una línea. Bueno, el transbordo lamentablemente es una figura que se bastardió, que hay que recuperarla y hay que ver cómo y dónde lo hacemos, pero el transporte se piensa o lo hemos pensado como un concepto amplio de movilidad urbana que no incluye solo el tema de las líneas, ¿no? Pero bueno, ahí hay un trabajo enorme, porque como te digo, nos cuesta muy caro y se hace de una manera muy mala. Si nosotros no somos capaces de cambiar esas cosas y de decir qué tiempo nos va a llevar para cambiarla, lo que le estamos ofreciendo a los riocuartenses solo es eslogan de campaña, ¿no? Hablaste del tratamiento de la basura. Nosotros la semana pasada estuvimos en Villa María. Se inauguró una de las obras de infraestructura más importante. Se hizo con la gestión y el acompañamiento del gobierno de la nación, pero esa planta que se inauguró ahí permite transformar absolutamente lo que es la recolección de los residuos y el tratamiento de los mismos, y a partir de ahí generar todos los procesos que son productivos en función del tratamiento de la basura, y a partir de ahí la comercialización, el saneamiento, la generación de empleo, cooperativas de trabajo. Digo, hay toda una dinámica alrededor del tema. ¿Qué pasa en Río Cuarto que ni siquiera lo discutimos? Bueno, estamos presos de un sistema de muchos años que hace que, primero, el camión pase todos los días, que ya eso es una locura. En ningún lugar del mundo la gente saca los residuos todos los días. Que saquemos todos los residuos en la misma bolsa, otro gran error que cometemos, y que lo hagamos con empresas que lo hacen de una manera contaminante. El sistema de enterramiento hay que eliminarlo. No hay ninguna ciudad, como te digo, importante del mundo que hoy esté bajo sistema de enterramiento. Vuelvo a la idea de que son 15 años el programa para salirse de eso, ¿no? Nadie lo va a poder hacer en 1 o 2 años. Por otro lado tenemos los recuperadores urbanos y las cooperativas, que tampoco tienen una conexión tan marcada en ese punto, y el Estado medio como que los mira de lejos. Y por otro lado también es cierto que la basura para nosotros es un residuo que genera recursos, que se puede convertir en otra cosa. Hoy el trabajo de los recuperadores implica recuperar parte de los residuos que sacamos a diario a los contenedores. Esa parte que se recupera no percibe nada del Estado porque le sigue cobrando la empresa como si la retirara la empresa. El recuperador lo único que tiene es la forma de cobrar en plástico, en cartón, en vidrio o en aluminio lo que juntó. No tiene un recorrido para hacerse esas cosas, andan por toda la ciudad, todavía con tracción de sangre. Entonces, el trabajo nuestro consistió en unir todas las partes, ¿no? Juntarnos con los recuperadores, ver si nos animamos a hacer la ciudad en cómodas cuotas, empezando por un barrio, pasando al otro, pero no un barrio como lo se piensa tradicionalmente, que sea todo el barrio de Alberdi. No, el barrio de Alberdi, además, para nosotros tiene varios distritos adentro. Porque es una ciudad el barrio. Tal cual. Lo mismo que Banda Norte, que ya es más grande que Río Tercero. Bueno, nosotros la ciudad le pensamos en 50, 52 distritos y 1 a 1. Eso va a permitir que los recuperadores tengan un objetivo concreto de dónde hacer su tarea, trabajar con los vecinos, que les va a llevar un trabajo, separar los residuos en su casa, sacarlos determinados días, y esos recursos que el Estado se ahorra tienen que volver al mismo distrito que cambió el sistema. Entonces lo vemos como que los procesos licitatorios van a ir siendo cada vez más chicos con el tiempo y van a ir dándole nacimiento a un nuevo sistema donde no vaya más nada del enterramiento. Con respecto al tema del transporte, nos ocupamos mucho del tema. Hoy estuvimos en la universidad y vemos la complejidad y vemos la dinámica que tiene el servicio de transporte, pero también entendemos cuál es la problemática que tienen sectores de distintos ámbitos de la ciudad que realmente encuentran una complejidad en el sistema de transporte. Y por otro lado, lo que vos hablabas de la cuestión monopólica. ¿Le tenemos miedo a hablar de la cuestión de los monopolios? ¿Le tenemos miedo desde la política a resolverlo en serio? ¿No hay interés por parte de los prestadores de servicios para poder, cuando se hizo una licitación, poder encontrar una solución de fondo al tema? No hay monopolio que te dé buenas noticias, digamos, ¿no? Más cuando el contratista es el Estado, ¿no? El que contrata un monopolio queda rehén de eso. El sistema de transporte hay que borrarlo de plano y empezar de cero.
No podemos volver al sistema anterior porque era malo, tampoco nos podemos quedar en este que es muy malo. Hay que ponerse a pensar de cero. Pero tenemos un problema anterior a ese, que es en qué horario nos movemos los riocuartenses. Si vos te pones a pensar, todos nos movemos en la misma hora, todos entramos a trabajar en la misma hora que entran los chicos del colegio, salimos a trabajar en el mismo horario, cortamos a la siesta, una ciudad que todavía duerme la siesta. Otro de los temas a resolver, ¿no? Hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces, que ya lo hemos hecho, es decir, tenemos que ir a un esquema donde la ciudad trabaje en horario corrido, porque eso, digamos, vos no podés tener un buen sistema de transporte sobre una ciudad desordenada. No hay forma, no va a funcionar. Hay que hacerlo sobre el ordenamiento paulatino de la ciudad, en cómo nos movemos los riocuartenses, que tiene que ver con la descentralización, también tiene que ver en cuántas horas trabaja la municipalidad. Entonces yo no le puedo pedir a un privado o al sector privado que nos animemos al horario corrido si la municipalidad sigue haciendo de 7 a 13. La municipalidad va a ser de 7 a 19. O los bancos. Bueno, pero el primer ejemplo lo tenemos que ver siempre nosotros. Empieza la MUNI de 7 a 19, después que centrarse con los bancos para que hagan de 9 a 16, después que centrarse con y los comerciantes van a ir solos, ¿sabes qué más? Eso, el ordenamiento de la ciudad siempre tiene que, o el esfuerzo que tengamos que hacer como vecinos, siempre parte de un primer esfuerzo que hizo el Estado. Entonces yo no puedo decir, miren, vamos a trabajar todo el corrido, pero el MUNI sigue de 7 a 13, no es así. Además, por la cantidad de empleo que tiene el MUNI, tranquilamente podemos hacer 2 turnos. Y es como siempre decimos en chiste nosotros. Si vamos a ganar elecciones para gobernar por 4 años y la MUNI trabaja de 7 a 13, vamos a gobernar solamente 2. Bueno, necesitamos que el Estado esté todo el día al servicio de los vecinos, en el plan de mantenimiento urbano, en atender al vecino y, por supuesto, paralelamente ir bajando el nivel de burocracia que es tremendo y tiene la MUNI para que hacerle la vida más fácil al vecino. Entonces digo, hay que ordenar la ciudad para ordenar el sistema de movilidad. Y el sistema de movilidad implica ordenar taxis, remises, colectivos, algunas otras decisiones que hay que tomar respecto a cómo funciona el micro y macrocentro, si pueden ingresar todos los vehículos en todos los horarios o no. Bueno, esos temas son los que está trabajando el equipo para decir, bueno, lo vamos a ordenar en estas etapas y en este tiempo, pero nunca bajo el concepto de que todo el transporte esté en manos de una sola empresa. Importante definición, te la tomo. Y la verdad que ojalá todos encontraran, en el caso de la interna de ustedes, que se va a desarrollar dentro de unos 10 días, es que todos coincidieran en que hay ejes de la campaña sobre los que hay que trabajar y hay que tomar decisiones. El tema de la salud es otro. Viene concatenado con esto que estamos hablando. La prestación de la salud municipal en algún momento fue muy compleja, muy deficitaria. Ahora encontramos con que hay una apertura de los dispensarios, los A24 y todo lo demás, pero no tenemos médicos, no están a la altura de las circunstancias de la demanda de los vecinos. Digo, hay como un principio de solución desde lo que es la infraestructura, pero no de la prestación del servicio. ¿Coincidís con la mirada? Sí, ahí además tenés 2 problemas adicionales. La primera es que no tengamos médicos porque el intendente no quiera. Esto en favor del intendente. En ciertas especialidades, por ejemplo pediatría, no tenemos médicos porque no hay más pediatras. No es una especialidad elegida hoy por los que estudian medicina. O sea, dentro de las especialidades médicas se fueron eligiendo tipos de especialidades, medicina estética, algún otro tipo de especialidad, pero no, la matrícula de la pediatría empezó a ser cada vez más chica, con lo cual hoy conseguir un pediatra es un enorme problema. Conseguir una obstetra es un enorme problema, un problemón. Entonces, por más recursos que vos tengas, no conseguís necesariamente. Entonces, en ese tipo de cuestiones donde falta, acá tenemos que hablar de la política de salud de la provincia durante los últimos 25 años, se nos iría muy largo el debate, pero el problema lo tenemos. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, ahí tiene que haber una vinculación pública-privada. Porque así como le cuesta al Estado, le cuesta a la clínica privada el sostenimiento de los servicios de pediatría, y el esfuerzo de todos juntos debería ser lo que nos permite cierta sinergia de tener esa cobertura de salud. Tenemos un segundo problema, que te faltan profesionales y te sobran pacientes. La pregunta es ¿por qué nos sobran pacientes? Nos sobran pacientes porque Río Cuarto tiene una de las tasas de empleo informal más altas de la región centro, casi comparable a Santiago del Estero o a Formosa. El desempleo informal de Río Cuarto es del 28,3%. Promedio, si querés podemos hablar de las puntas. Ese 28,3% promedio en la ciudad, las delicias del 46%. Es un empleo informal, o sea, la gente que trabaja, pero que trabaja en negro, como se dice. Esa gente no tiene obra social y te colapsa el sistema de salud pública. Por eso no alcanza nada. Entonces tenemos un problema con la matriz de empleo que te repercute en el sistema de salud.
si no trabajamos de nuevo en las dos puntas, el problema lo vamos a ir teniendo, no vamos a tener la capacidad profesional que necesitamos para atender esta demanda. Si yo tomo el trabajo informal y lo corto en menores de 30, es del 52%. Entonces, y si veo el promedio de edad de los trabajadores informales, que te va a dar 40 años, lo que sé que voy a tener como problema en medicina clínica y en pediatría, porque ese sector poblacional es el que por lo general empieza a tener hijos, empieza a conformar su familia. Entonces ya saben que vamos a tener problemas con pediatría, problemas con médicos clínicos y que el sistema está colapsado. Bueno, es parte de lo que hemos hablado con el sector empresario en Río Cuarto, porque alguien nos tiene que poder explicar por qué tenemos el 28,3 hace 10 años. No es culpa de la macro. O sea, cuando vos mirás las variables de Río Cuarto, dices, no, pero la culpa es de la macro. Es una simplificación del que no analiza. No es culpa de la macro, hay cosas que acá hacemos mal. Porque pasaron en los últimos 10 años 3 presidentes. Y nosotros seguimos con una línea paralela del 28, 29, 27 en el empleo informal, como en otras cosas, ¿no? Entonces, si bien la macro te afecta, hay algo que en la ciudad no está funcionando. Eso que no está funcionando en la ciudad se emparenta con este modelo que hemos adoptado y que parece que estamos en una zona de confort, entonces no nos gusta que se plantee y se ponga sobre la mesa ejes de debate, porque como dijiste vos, pasaron 3 presidentes con absolutamente miradas opuestas, desde lo económico, con la gente adentro, con el sistema financiero funcionando a pleno. Digo, ¿cuál es el diagnóstico ahí? El diagnóstico es que Río Cuarto es una ciudad que se fue convirtiendo en absolutamente desigual, que tiene índices de pobreza e indigencia inexplicables por el lugar donde vivimos, que tiene una matriz educativa inexplicable por la cantidad de oferta educativa que tenemos, público y privado, que tiene un fracaso nutricional enorme en ciertos sectores. Entonces vos tenés el ciclo de la pobreza que se te va reproduciendo hasta el infinito. Entonces vos tenés 43,2% de personas pobres indigentes comparado con el Gran Rosario que tiene 40%. O Jujuy, de nuevo, o Palpalá, Jujuy tiene menos personas pobres e indigentes que Río Cuarto. Río Cuarto es la ciudad número 12 en el país, 12, con mayor cantidad de niños pobres, 57%. Dicho por el INDEC, no por Gonzalo Luján, ¿no? ¿Quiénes son las otras 11? Conurbano bonaerense y ciudades del norte del país. Bueno, eso alguien tiene que poder explicarlo. ¿Por qué nos pasó esto? Bueno, nos pasó porque tenemos un montón de fracasos acumulados y apilados durante 20 y pico de años que te devuelven esta cara de la moneda. Una enorme desigualdad donde le ha ido muy bien a pocos, donde le ha ido enormemente mal a muchísimos y donde esos bolsones de pobreza e indigencia que se explican por el fracaso educativo, por el fracaso alimentario y posteriormente por el fracaso en el mercado laboral, hace que vamos a ver, lo de los saqueos que no fueron saqueos, es la consecuencia de todo esto y no termina ahí, vas a ir. ¿Por qué vas a ir? Y porque hace 2 años le avisamos al intendente que por primera vez en la historia, junio del 2021, Río Cuarto tenía en porcentaje más personas pobres indigentes que el Gran Rosario. Bueno, digamos, no es que lo de las hordas de motos, lo que pasó con los robos, lo que está pasando con la inseguridad es un fenómeno nacional. No, hicimos muy mal las cosas y siempre hacemos lo mismo. Si nosotros no reconocemos con crudeza cómo estamos, difícilmente vayamos a mejorar. Ahora, lo de la pobreza tiene que ver fundamentalmente con un tejido social e institucional que excede la realidad de la política. O sea, la municipalidad podrá articular acciones en función de dar respuesta y marco de contención, pero acá tenemos una dinámica empresarial, comercial, que nos pone en la teoría en un lugar de preponderancia y de relevancia. Además, cuando hablamos y analizamos la geopolítica, la economía es referencia, somos zona núcleo. Digo, acá hay abundancia de dinero. Acá vienen periodistas reconocidos y chantapúfetes que aparecen en los medios de comunicación que nos dicen acá se huele la plata. Bueno, es que recursos sobran en la ciudad. Bueno, entonces hay también un déficit en la mirada de la construcción del tejido institucional. Porque no hay políticas de Estado. No hay un acuerdo con lo institucional. Digamos, cada uno le pone la impronta que le parece. Por eso, una de las primeras grandes medidas que hay que tomar acá, hay que definir 15 puntos del que no nos vamos a correr ninguno. Si yo tengo un problema, de nuevo, pobreza e indigencia por las nubes, empleo informal por las nubes, desempleo por las nubes, todas esas variables, si las cruzo por sexo, mucho más desventajoso para mujeres que hombres. Si las cruzo por edad, mucho más desventajoso para jóvenes que para gente adulta.
Bueno, lo que miro para adelante, si no toco nada, es, digamos, vamos para el lado de Concordia y Entre Ríos, una de las ciudades más pobres de la Argentina, donde también hay gente muy rica. Bueno, yo no quiero que pase eso en Río Cuarto. Para eso hay que sentarse, como dijimos el otro día en el CESI y en la rural, hay que tener un plan estratégico con los comerciantes, un plan estratégico con las empresas de construcción, un plan estratégico con las empresas de sanidad, que son los 3 primeros sectores que absorben mano de obra en la ciudad. Un plan estratégico con el industrial, que está ahí en el fondo de la cantidad de empleo, 4,6% de gente en Río Cuarto trabaja en el sector industrial. En Río Cuarto hay más empleadas domésticas en blanco que empleos industriales. Entonces, ese tipo de ciudad lo que te va a devolver es un problema enorme que se fue surfeando, hasta que empieza a eclosionar. Cuando eclosiona, la pregunta es ¿por qué nos pasan estas cosas? Bueno, nosotros siempre lo ponemos con el ejemplo de un paciente, y el paciente se desmejoró de golpe. Bueno, pero miremos los análisis para atrás como ven, y le daban todos mal los análisis. Bueno, no tomaba la medicación, no hacía lo que tenía que hacer, no caminaba, no hacía ejercicio. Bueno, ¿cómo te va a terminar mal? Ahora, Gonzalo, en algún momento se discutió cuál era el perfil de ciudad que se quería promediando el siglo XX, y se decidió que se quería apostar a una ciudad que no fuera industrial. Tal cual. Que apostara más a lo comercial y a los servicios. En algún momento algún intendente nos dijo que éramos una ciudad de encuentro, que era de tu partido, ese intendente, y nos plantearon una realidad sobre la que no se podía sostener ningún criterio. Y nosotros que recorremos el territorio como medio de comunicación y le contamos a la ciudadanía que vienen, y vos tenés los números, aproximadamente 10.000 personas por día desde el territorio, en más de 100 y pico de combis que llegan todos los días a hacerse atender, fundamentalmente por temas de salud. Vos estuviste en el PAMI, venían al PAMI y al ANSES a hacer trámites. Para poder llegar acá a las 8 de la mañana, cuando está todo en funcionamiento, tienen que salir a levantarse a las 4 de la mañana en un pueblo, a 150 kilómetros o 200 kilómetros, y se tiene que ir a la 1 de la tarde. Esa gente no deja prácticamente ningún recurso, porque la ciudad no está preparada ni para darle servicios, ni para ser una ciudad de encuentros. Hay que cambiar la matriz de Río Cuarto. Bueno, por eso cuando nosotros hicimos esa pregunta dijimos, bueno, a ver, el jefe de campaña dice, trabajemos sobre el concepto de balanza de pago, que no es un concepto que pueda aplicar una MUNI, pero dice, definimos cuánta plata hacemos que venga a Río Cuarto y cuánto evitamos que se vaya la plata. Bueno, ¿qué plata se va? Empezamos a enumerar todos los conceptos por los cuales se va la plata. El primero, obra pública. Las empresas las define el gobierno de la provincia, vienen a hacer la obra, la cobran y se van. Bueno, dijimos, no, vamos a cambiar el proceso licitatorio para que lo que el Estado contrate sea de la ciudad. De nuevo, el primer ejemplo lo tiene que dar el Estado. Lo segundo, empecemos a evaluar por qué viene la gente a Río Cuarto, que tiene que ver con lo que voy a decir. La gente viene a Río Cuarto básicamente al médico. Cuando hablas con los hoteleros en Río Cuarto, que además la capacidad hotelera está colapsada, o sea, no tenemos hoy la posibilidad de hacer un gran encuentro, no hay donde dormir en Río Cuarto. Dijimos, bueno, a ver, ¿cuántos días tienen ocupado el hotel? Casi siempre están ocupados los hoteles. ¿Quién los ocupa? Más de la mitad de la gente es gente que vino a hacerse una práctica médica. Entonces ahí sabemos que tenemos un sector que trae recursos. Bueno, con ese sector hay que sentarse a ver cómo hacemos que vengan más recursos. Pero para eso hay que hablar con los empresarios de la construcción y decir, lo estratégico es que tengamos más capacidad hotelera. Dejemos de hacer cierto tipo de construcción para hacer otro tipo de construcción. Ahí empezamos a discutir, porque yo lo que no puedo presuponer, porque no creo que pase, por cómo uno piensa que va a estar el país en los próximos 4 años, no importa quién gobierne, que va a haber industriales de afuera que van a querer invertir en Río Cuarto. Como yo no veo, el equipo nuestro eso no lo ve, dijimos, bueno, empecemos a pensar como con los miles de millones que maneja la municipalidad, más la universidad, más el PAMI, más el ANSES, más la AFIP, nos sentamos así, bueno, que queden todos los recursos acá. Esa es la primera medida. Y lo segundo, como te digo, tiene un plan estratégico en cada sector de lo productivo en la ciudad para que hagamos las cosas de otra manera. Si vuelvo a lo mismo, nada va a cambiar si insistimos que el modelo es este. El modelo este, que tiene muchos años, no importa si hubo radicales, peronistas, puede haber habido improntas menores, pero hay una línea que sigue y que lo que nos devolvió es esto, una ciudad que se está como apagando, insegura, donde los jóvenes no la eligen para vivir. Bueno, no hay que hacer falsas promesas, recambiar toda esa historia nos va a llevar mucho tiempo, y las bases que se sentaron en el gobierno que vienen en un acuerdo con todos, donde todos nos comprometamos a discutir en serio estas cosas, porque si no,
se han gambeteado algunas discusiones que no se quieren dar por beneficio de unos pocos, ¿no? Esos pocos tienen nombre y apellido y nosotros sabemos de quiénes se trata y qué intereses representan. Son los que están en la zona de confort que, como están dadas las cosas, ellos viven muy bien y les preocupan muy poco lo demás, ¿no? El tema de la visión de la ciudad desde el punto de vista estratégico además tiene que ver, vos hablabas recién del crecimiento de la ciudad, de la obra pública de la ciudad. Tampoco hay una definición desde el desarrollo urbanístico y en todos los sentidos que responde a una estrategia. De pronto encontramos que hay alguien que tiene terrenos en una zona determinada de las inmediaciones de la ciudad y hace un barrio que después requiere la llevada de los servicios y no da respuesta a los sectores sobre los que más necesidad existe. Digo, la clase media acomodada, el que pueda tener acceso a un crédito o a una construcción, va creciendo en función de esa lógica de empresarios, no de una política de Estado. Siempre en desmedro de los que más necesitan y no hay hoy por hoy una intención en materia de respuesta de vivienda, por ejemplo, como nosotros la vemos en las localidades del interior. Hay localidades del interior chiquitas con 4.000, 5.000 habitantes que construyeron más viviendas en 4 años que Río Cuarto. Sí. Ahí se hizo un estudio del año 87, creo que empezamos, porque había un mito, hay muchos mitos en Río Cuarto. Uno de los mitos era que la ciudad crece para el oeste. Bueno, es un mito, para el oeste, perdón. Es un mito, la ciudad se desarrolló para el oeste. Donde más creció la ciudad es al costado del río, en toda la traza. Sí. Si vos ves fotos satelitales del 87 hoy, vas viendo manchones que se van agarrando sobre terrenos fiscales. Ese viejo concepto de la relocalización es un concepto distinto. Hoy no hay capacidad de movilizar semejante cantidad de riocuartenses a otros sectores de la ciudad. Ahí tenemos un grave problema que se solucionó, que intentaron hacer con eso una avenida que pasa entre los asentamientos informales y el río. Bueno, ahí tenemos un enorme problema. Es decir, bueno, ¿qué hacemos con eso? Surgieron estos planes de urbanización. Cuando ves los planes de urbanización es cordón, cuneta, adoquinado, y cuando nosotros hacemos los diagnósticos decimos, bueno, ¿cuál es la obra prioritaria? La natural. ¿Por qué? Porque muchas de las patologías respiratorias que uno ve se producen por los tipos de calefacción que se usan. Y eso también, y cierto confort en el acceso al agua potable, a cloacas y a gas, genera un nivel de calidad de vida. Pero muchas veces se prefiere lo estético por sobre lo necesario. La ciudad, desde el punto de vista de la infraestructura, es un enorme desorden. Que es lo que yo te decía al principio, que no podemos ordenar el sistema de transporte si tenemos todos estos desórdenes. Para el sector donde voy a decir, ahora vienen 3 countries más, no 1, 3. O sea que es sobre Ruta 30, que ya se aprobaron por el Consejo, por lo menos se está discutiendo o se discutió en el Consejo Deliberante. Después tenés dentro de la ciudad manchones enormes de espacios verdes que no son espacios verdes, que son terrenos de alguien que nunca los mantuvo, que los dejó, que los abandonó, el predio de la ex Oleginosa, 8 manzanas, y el Estado que mire por otro lado. El Estado que a veces mantiene esos lugares, pero no se le cobra al dueño. Y si uno, digamos, juntara las facturas del mantenimiento, todos esos servicios durante tantos años, el Estado ya podría ser dueño de ese terreno. ¿Y qué pasa que el Estado no toma carta en el asunto? Eso es definir dónde están, que es un trabajo que ya lo venimos haciendo con georreferencia, identificar de quiénes son, identificar desde cuándo lo estamos manteniendo. Y sentarse a charlar. Eso, hay miles y miles de terrenos en la ciudad, dentro del micro y macro centro de la ciudad, te diría de la circunvalación hacia adentro, hay miles y miles de terrenos que no tienen ningún tipo de utilidad. Bueno, hay que empezar por ahí y después hay que sacarle el polvillo a un viejo proyecto que nosotros lo rebautizamos ahora, que era el nuevo crecimiento hacia el este de la ciudad, o sea, como agrandando Barrio Alberdi, que tenía un nombre distinto, nosotros lo llamamos Banda Este, donde hay 5.000 lotes, pero eso no queremos generar falsa expectativa. Ese programa de la Banda Este nosotros nos va a llevar por lo menos entre 3 y 4 años de trabajo, ponerlo en funcionamiento, para que el Estado vuelva a tener un banco de suelo, que también se rompió, que es lo que permite a ciertas personas poder adquirir su tierra, que por ahí se empieza. Y ahí vamos a hacer otra modificación más. Vos, tu terreno, cuando la municipalidad lo ponga en venta, va a tener 2 formas de pagarlo.
con dinero, Sí. pero también con trabajo. Porque también creemos que el Estado, que a veces contrata mano de obra de distintos tipos para distintas tareas, puede reconocerle en eso a una persona las horas trabajadas como cómputo de la tierra que quiera adquirir. Y porque no todos tienen los recursos para hacerlo. Y das una respuesta a una demanda social que realmente hoy por hoy no Tremendo. tiene ningún marco, ningún paraguas, ningún cobijo. Acá hay otra realidad. No son muchos, son muy conocidos los propietarios de más de 200, 300, 400, 1000 viviendas. Escuchen lo que le estamos diciendo. Hay ciudadanos, empresarios en Río Cuarto que son dueños de 1000 viviendas. Muchos de ellos, muy ilustres, no pagan los impuestos, no pagan las tasas. Hay nombres y ya hay carpetas y expedientes en la municipalidad que son históricos. Para cobrar esos impuestos hay que tener mucha decisión política. Pero bueno, lo mismo, a ver, muchos me decían cuando explicamos todo el plan de gobierno nuestro y nos sentamos con un político tradicional, dicen, es inviable porque tiene muchos costos políticos. Bueno, a mí no me preocupa pagar costo político, porque no quiero quedarme a vivir de esto. Yo tengo mi profesión, trabajo bien, trabajo de muy chico, no necesito estar sentado dentro de un cargo para llevar mi vida adelante. Entonces el equipo nuestro se formó con ese concepto. Tenemos que tomar las decisiones que nunca nadie quiso tomar, que nos van a traer un problema muchísimo. Que algunos nos van a tocar el bombo durante largas horas en la puerta o días durante y sí va a pasar, pero hay que hacerlo. Si uno es consciente de lo que va a hacer y lo puede explicar, el por qué lo estamos haciendo y cuáles son las consecuencias de tomar determinada medida, la gente lo va a entender. Pero en eso hay que romper privilegios de todo tipo, privilegios de los más poderosos, los menos poderosos, de todos. Tenemos que poder identificar los recuartenses qué cosas van a pasar aquí y qué cosas no. Y en eso hay que ser claro, esto no puede pasar más. No sé, como siempre dijimos nosotros, el EDECON lo vamos a agarrar, lo vamos a agarrar, porque es un organismo que se creó para cuidarnos y hoy solamente se dedica a recaudar. Bueno, recaudar de esa forma no puede pasar más. Que yo te haga ir cada 2 años a sacar el carnet de conducir no tiene ningún sentido. Te lo puedo dar cada 5 hasta determinada edad, después te lo puedo ir bajando por los controles médicos, pero hagámoslo cada 5. ¿Para qué lo hacemos cada 2? En esa pequeña decisión te estoy mostrando que vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar. No importa contra quién vayamos. Porque si no, empezamos a dejar de ser justos con los que sí cumplen, con los que pagan en tiempo y forma, con los que se esfuerzan, con los que trabajan. Bueno, hay que ser justos. Y para ser justo a veces, la política esto muchas veces no lo entiende. Dice, no, bueno, pero siempre se hizo de determinada manera. Bueno, de nuevo, el resultado es el que te decía al principio. Sí hay gente que tiene que pagar. No hay ninguna alternativa, de lo que sea. Si le debe recursos al Estado, lo tienen que pagar. Gonzalo, ¿será por eso que en algún momento cuando el amigo es rebelde, es de lo que no se deja arriar, lo demostró en el PAMI, en su recorrido en la gestión, puso los puntos sobre varias IES y en algún momento hubo gente que se enojó y se sintió incómoda? Quizá por eso sos el que más genera inquietud, no solo en la estructura del radicalismo, sino cuando los próximos adversarios analizan lo que se viene en Río Cuarto y dicen, che, que gane cualquiera menos Luján. No sé. No, la verdad, yo estoy muy cómodo con el equipo que hemos armado, que es enorme. En nuestro equipo no hay gente solo del radicalismo, hay gente del peronismo, hay gente del sector que vos quieras. De hecho, siempre decimos, bueno, ¿en qué momento se van a pelear? Porque hay gente que piensa muy distinto. Pero cuando uno mira el diagnóstico de la ciudad, entendimos que hay diferencias que hay que dejarlas de lado. Así, bueno, aboquémonos a resolver estos problemas que tenemos en la ciudad. Lo que sí podemos hacer es un diagnóstico, sabemos qué decisiones hay que tomar, cuándo las vamos a poder tomar, qué pasa si Río Cuarto llega tarde la coparticipación, si viene un gobierno de hiperajuste, cómo nos vamos a tener que acomodar frente a eso. Siempre pensamos la peor de las situaciones. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a acomodar determinadas situaciones? ¿Lo vamos a poder hacer? No. ¿Qué necesitamos? Bueno, todo eso se discutió durante 4 años, todas las semanas, con diagnóstico, con gente en el territorio. Si eso les preocupa a muchos, que se preocupen. Nosotros creemos que hay que dar vuelta una página
y nos sentimos convocados a eso. Vamos a dar vuelta a una página. ¿Va a tener costos? Sí. ¿Algunos se van a enojar? Seguramente. ¿Vamos a mentir? No. ¿Y vamos a prometer cosas que no vamos a poder cumplir? Tampoco. Porque no tiene sentido. ¿Por dónde va a empezar el esfuerzo? Por nosotros. ¿El gabinete va a tener el tamaño que hoy tiene? No, va a ser mucho más chico. Si yo digo que la MUNI tiene que trabajar 12 horas, un turno de 6 horas y otro turno de 6 horas, los funcionarios tienen que trabajar 12 horas. Los que vayan a ser funcionarios ya saben que el mismo día que juran renuncian, para que después no discutamos nada. O sea, si las cosas no funcionan, el funcionario se va. Y tiene que dejar la renuncia el primer día firmada. Bueno, esos son cambios de lógica que nosotros queremos dejar muy claras del primer día. Y el primer día vamos a convocar a todos los partidos políticos, a la sociedad rural, al CESI, a la universidad, sobre todo a la universidad, a las universidades privadas, a las instituciones, decir, bueno, hay 15 puntos que vamos a acordar y no se tocan más. Después el que venga los continúa, no los vamos a terminar a los 15 puntos, pero es importante que nos dejemos de volver siempre para atrás y arrancar de cero. Gonzalo, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor te resulta incómoda porque no sé cómo es tu construcción, es tan amplia. Nos encontramos y se nos adelantaron porque lo veníamos siguiendo y queríamos nosotros hacer una exposición, ya la venimos haciendo en años anteriores, con un defensor del pueblo que le gusta mucho viajar con los fondos del Estado. El actual defensor del pueblo para nosotros está haciendo una tergiversación y un mal uso de lo que es su gestión, además siendo abusivo con el uso del recurso fundamentalmente de la municipalidad. La figura del defensor del pueblo siempre va a estar, porque además por suerte existe esa figura, hemos logrado asimilarla. ¿Financiarías en tu gestión viajes al exterior, internacionales, de funcionarios de esa estirpe con ese formato? Hay ciertos esquemas que hoy se conocen que van a dejar de existir. Yo siempre digo lo mismo, a veces te me reta en mi familia. El área de protocolo municipal no va a existir. Si no existe protocolo municipal, imagínate si va a existir viático. O sea, obviamente tiene que haber viáticos cuando un funcionario tiene que ir a determinada tarea con determinado objetivo. Sí, a Buenos Aires porque tenés que gestionar una obra. Y ahí se utilizará el auto oficial. Que no necesariamente estoy diciendo que hay que utilizar el auto y el chofer. Yo no quiero tener chofer. No hay que tener flota de teléfono. Desde que el WhatsApp es gratuito, ¿para qué vamos a tener flota de teléfono? Digamos, no le veo la... Entonces, esa serie de cosas que hacen que el funcionario pueda hacer cosas que un vecino no puede, hay que eliminarlas por completo. Yo no las usé estando en PAMI. O sea, yo en PAMI a mí no me tuve que pagar ni un café. Tenía un vehículo a disposición que solo lo usaba cuando viajaba y cuando llegaba a Río Cuarto lo guardaba en el PAMI y me iba a un ramí en mi casa. Voy a decir, pero si te puedo ir a dormir, no, porque son señales claras que también uno le deja a su equipo y a los colaboradores que uno tiene. Eso todo hay que eliminar, ese tipo de cosas. Nosotros no necesitamos viajar al exterior, hoy que Internet funciona como funciona, porque hay cosas que los podemos ver desde acá, porque podemos reunirnos por Zoom con gente del exterior, y porque además no hay tanto para copiar, lo que falta es construir nuestra propia identidad como riocuartense, que es digamos, nos olvidamos de definir quiénes somos, hacia dónde vamos, qué ciudad queremos. Bueno, no hace falta ir a ver nada de lo que... Hay experiencias, como te digo, que se pueden ver por internet, no hace falta estar viajando. Se puede asistir a congresos estando acá en Río Cuarto, aunque el congreso sea en otro lado. No hay gobierno posible en lo que venga si no hay austeridad. Y la austeridad tiene que ser el sello distintivo de cómo se tienen que hacer las cosas de ahora en adelante. Así que imagínate que si estoy diciendo que no va a haber ni veladas de gala, porque además me incomodaría mucho a mí en lo personal, bueno, mucho menos va a haber viáticos para viajar, ¿no? Se llama Gonzalo Luján, es precandidato a intendente. En lo personal, debo reconocer que hemos hablado muchísimo, no sé cuántas veces hablamos de política, Sí. porque nos aburrimos mutuamente, me parece, cada vez que hablamos, intercambiamos opiniones. Estudia, se ha formado, se ha ocupado, es un tipo inquieto y la verdad que es una de las apuestas para lo que va a suceder dentro de 10 días aproximadamente, el domingo 17, cuando la ciudadanía de Río Cuarto, los independientes y los afiliados al radicalismo puedan determinar quiénes van a ser los próximos candidatos para los comicios para renovar autoridades en la conducción de la municipalidad. No sé si quedó algo en el tintero, si querés contar algo, si querés cerrar vos. No, agradecerles la invitación. Lamento no poder debatir con el resto
de los precandidatos porque es lo que nos hace falta. Las cosas no... si lo importante son los debates y no las personas, hay que propiciar los debates y bueno, no se pudo, pero no queríamos dejar de estar ausente y transmitir nuestra idea, nuestro mensaje, agradecerle enormemente el espacio y darle tranquilidad de que, como te dije, vamos a decir la verdad, vamos a hacer muchísimas transformaciones, pero que nada de eso va a ser unos empujones. De que no somos autoritarios, somos gente de consenso. Y cada paso que demos, tampoco vamos a estar discutiendo 3 años una medida, ¿no? O sea, en algunas cosas hay que dotar de cierto pragmatismo, pero que no va a ser a los empujones. Y que vamos a empujar y mucho para que tengamos una agenda propia de riocuartense y que a partir de ahí se reconstruya una ciudad que perdimos hace muchísimos años. Así que muchas gracias. La idea era que estuvieran presentes los otros candidatos, o sea, los habíamos invitado todos el mismo día, a la misma hora, en nuestros estudios, para eso nos preparamos y bueno, lamentablemente esto no sucedió, no nos vamos a enojar con los demás, evidentemente que la presencia es un mensaje y la ausencia también es un mensaje. Así es. Nosotros tenemos que ser honestos intelectualmente, siempre decimos las cosas como las pensamos, pero sobre todo las cosas como suceden. Y la verdad es que estaban invitados y no vinieron. Nos gusta hacer periodismo responsable, amplio, plural, respetuoso, y vamos a seguir haciéndolo.